Sentate, puse la pava. Tomemos unos mates, porque lo que vamos a hablar hoy no es cuento, ni una leyenda, ni un mito de fogón. Es una teoría que muchos científicos intentan evitar, que la historia no menciona y que la biología mira de reojo. La posibilidad real de que el ser humano no sea originario de la Tierra. Nuestra especie aparece en el registro evolutivo como un intruso. Un salto brusco, repentino, casi violento entre criaturas que avanzaron de a milímetros durante millones de años. Y nosotros. De repente, lenguaje complejo, arte, moral, conciencia del tiempo y de la muerte. Una mente demasiado grande para que un cuerpo que no terminó de adaptarse nunca. Y ahí está la pregunta que nadie quiere responder. ¿Somos realmente hijos de este planeta? ¿O somos un injerto? Porque no toleramos bien su sol, nuestros partos son peligrosos, nuestra espalda parece diseñada para otra gravedad. Tenemos enfermedades mentales únicas en todo el reino animal, y nuestra relación con la Tierra no es de equilibrio, es de invasión. Algunos dicen que somos un experimento, otros que fuimos modificados, otros que nuestra conciencia no nació acá, que fue traída, activada, implantada. No hace falta creerlo, basta con mirar alrededor y hacerse la pregunta que da miedo. ¿Y si nosotros somos los extraterrestres que tanto buscamos? Hoy, en Relatos de Punta Lara, vamos a explorar esta teoría en profundidad para no convencerte, sino para mostrarte algo mucho más inquietante, que quizás nunca pertenecimos a este mundo, y que este mundo, en el fondo, siempre lo supo. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La evolución humana tiene un agujero negro en el medio, un salto imposible, un punto de la historia donde, de un día para el otro, en términos evolutivos dejamos de ser un animal más y nos convertimos en algo radicalmente distinto. Los científicos lo llaman el eslabón faltante, pero ese nombre es casi un eufemismo. No falta un eslabón. Faltan miles de años de procesos naturales que tenían que haber ocurrido de forma lenta, gradual, acumulativa, y que simplemente no están. Para que se entienda, durante millones de años la evolución fue previsible. Huesos que cambian de forma muy lento, cráneos que crecen apenas unos milímetros por generación, estructuras sociales simples, mentes primitivas y de golpe, sin transición real, aparece el Homo sapiens. Con un cerebro desproporcionado, lenguaje simbólico, arte, música, rituales, abstracción, matemáticas, pensamiento moral y conciencia de sí mismo. Nada de eso debería haber ocurrido tan rápido. La naturaleza no trabaja a esa velocidad. Ahí es donde nace la teoría, que no hubo evolución, hubo intervención. Esa intervención podría haber sido genética, una modificación deliberada, o podría haber sido la introducción de un linaje externo, un injerto colocado sobre la cadena evolutiva terrestre. El punto clave es este: no hay fósiles que muestran el proceso intermedio, no existen muestras claras del momento exacto en el que pasamos de una mente animal a una mente humana. Es como si alguien hubiera cortado un archivo de video y pegado encima una versión superior sin dejar rastros de la transición. Además, nuestro cerebro creció de forma tan repentina y tan demandante que empezó a crear problemas estructurales. Partos extremadamente dolorosos y peligrosos, cráneos que no encajan bien con la columna, cuerpos no adaptados al tamaño de la mente, consumo energético absurdo comparado con cualquier otra especie. La naturaleza no suele producir diseños tan riesgosos. Pero una intervención, sí. La teoría del eslabón faltante plantea que el salto no fue un error evolutivo, sino una acción deliberada, un upgrade biológico que nos convirtió en una anomalía dentro del reino animal. Ahora, un agregado más. Cuando las especies evolucionan lo hacen en respuesta al entorno, pero el ser humano hizo lo contrario. Apareció y empezó a modificar el entorno para adaptarlo a él. Casi como si ya viniera preprogramado para dominar un planeta que no conocía del todo. La pregunta que surge entonces es perturbadora. ¿Quién nos modificó? ¿Quién nos puso acá? Y la gran pregunta,
¿Por qué? Los paleontólogos dicen que el eslabón faltante se va a encontrar algún día, que ahí está, vaya uno a saber dónde. Pero hay quienes creen que de hecho no existen, porque nunca existió. Porque el salto fue demasiado limpio, demasiado abrupto y demasiado perfecto como para ser natural. Y ahí, gente, es donde esta teoría se vuelve una de las más inquietantes. No porque proponga que descendemos de otra inteligencia, sino porque sugiere que esa inteligencia todavía podría estar controlando el experimento. Bueno, ahora vamos a meternos en una teoría que muchos conocen de nombre, pero muy pocos entienden de verdad. Y cuando la entendés, te das cuenta de por qué tantos arqueólogos, historiadores y científicos prefieren mirar para otro lado. Hablemos de los Anunnaki. Según las tablillas sumerias, los primeros escritos de la humanidad, los Anunnakis no eran dioses, eran seres venidos del cielo, seres físicos, materiales, que descendieron a la Tierra hace miles y miles de años. Y acá viene el punto inquietante. Según esas mismas tablillas, ellos crearon al ser humano, pero no como un acto de amor ni de creación espiritual. No, la versión sumeria dice algo mucho más crudo. Nos crearon como trabajadores, como mano de obra barata, como esclavos de un proyecto que no entendíamos. Los textos describen a los Anunnaki como una civilización avanzada que necesitaba extraer recursos, principalmente oro, y que, cansados del trabajo duro, decidieron mezclar su propia genética con la de los homínidos, que habitaban ya la Tierra. Y escucha esto, la tablita Enki y Nimab detalla, paso por paso, cómo modifican seres primitivos para hacerlos más inteligentes, más obedientes, más funcionales, hasta que finalmente aparece el humano moderno. Es decir, no evolucionamos, nos fabricaron. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la idea de que el humano no es originario de la Tierra? Mucho. Porque si esta teoría es cierta, entonces nuestra mente, nuestra genética, nuestra inteligencia vienen de afuera. Somos literalmente un híbrido, una mezcla entre el planeta y otra especie que jamás reveló su origen real. Y lo más inquietante es lo que dicen algunos investigadores, que cuando los Anunnaki terminaron su proyecto, cuando ya no les servíamos para lo que necesitaban, simplemente se fueron. Nos dejaron acá, abandonados. O quizá, esperando. Hay un detalle que siempre me impactó. En toda la mitología sumeria se repite una frase. Ellos prometieron volver. ¿Volver para qué? ¿Continuar con el experimento? ¿Para reclamar lo que crearon? ¿O para pagarlo? No lo sabemos, pero la estructura genética humana tiene marcas extrañas. Partes de ADN que no cumplen función, secuencias que parecen insertadas a un nivel de complejidad que ningún otro primate tiene. La ciencia dice, ya lo vamos a entender. La arqueología dice, son símbolos, no hechos. La historia dice que esto es solo un mito. Pero los sumerios lo dejaron escrito clarito, hace más de 6.000 años. El ser humano no nació acá, el ser humano fue creado. Y quienes lo crearon venían de las estrellas y esta teoría es real. Entonces, no somos la especie dominante del planeta, somos apenas la especie que quedó a cargo cuando los verdaderos dueños se fueron. Y lo más perturbador de todo esto, si nos hicieron una vez, tranquilamente pueden volver a hacerlo. Bueno, ahora vamos a meternos en una teoría que, a diferencia de otras, no nació en un libro antiguo ni en una tablilla perdida. Esta viene directamente de científicos modernos, de premios Nobel, de laboratorios reales. Hablemos de la panspermia dirigida. En palabras simples, esta teoría propone que la vida en la Tierra no surgió sola, sino que fue sembrada, plantada, depositada intencionalmente por una civilización externa, pero no como un ataque ni como un accidente, sino como parte de un proyecto biológico a escala cósmica. La idea es la siguiente. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra era apenas un planeta caliente y lleno de volcanes, alguien o algo envió microorganismos altamente resistentes, cápsulas genéticas o incluso material biológico encapsulado para que se mezclara con las condiciones del planeta.
como si la Tierra hubiera sido utilizada como una especie de incubadora. El objetivo, crear vida, pero no cualquier vida, vida que eventualmente pudiera desarrollar inteligencia, estructura social, autoconciencia, capacidad de tecnología y, quizá, capacidad de comunicarse de vuelta con quien la sembró. Y acá viene lo inquietante. Esta teoría no dice que los humanos fueron puestos aquí. No, la panspermia dirigida dice algo mucho peor, que toda la vida en la Tierra podría ser extraterrestre, que este planeta es un experimento, bacterias, plantas, animales, hongos, todo. Toda la cadena evolutiva como la conocemos podría haber sido diseñada para evolucionar hasta cierto punto. Pero el ser humano, ese sí parece ser el objetivo final. Porque mientras todas las especies evolucionaron dentro de patrones, entre comillas, naturales, nosotros nos despegamos del resto. Controlamos el fuego, dominamos la tecnología, escribimos, pensamos en el universo, buscamos nuestro origen. Es decir, nos comportamos como un resultado esperado. Y acá viene el dato más perturbador. Esta teoría fue apoyada por Francis Crick. Sí, el mismo Crick que descubrió la estructura del ADN. Él dijo abiertamente que el ADN humano es tan complejo y tan improbable de surgir por azar que lo más lógico es pensar que fue enviado desde otro lugar. Y dejó una frase para el infarto. La vida no es un accidente de la química terrestre, es un mensaje que no hemos aprendido a leer. Entonces no estamos buscando vida extraterrestre, estamos buscando a nuestros creadores. O peor, estamos esperando que vuelvan a revisar el experimento que dejaron creciendo en este rincón del cosmos. Y la pregunta, gente, la pregunta que nadie quiere hacerse es esta: ¿qué pasa cuando el que sembró vuelve a cosechar? Bien, ahora vamos a meternos en una teoría que a muchos les incomoda porque no viene de la magia ni de textos antiguos, viene de la biología, de la medicina, de la fisiología humana, viene de mirar nuestro propio cuerpo y darnos cuenta de algo que nadie quiere admitir. El ser humano no encaja del todo con este planeta, nunca encajó. Y vamos por parte. 1. Somos una especie que no tolera su propio sol. Los animales nativos de la Tierra evolucionaron para convivir con el sol. Nosotros no. Nos quemamos, nos da cáncer, necesitamos ropa, sombra, protectores, refugios. No tenemos piel apta para los rayos UV. Una especie realmente terrestre debería estar perfectamente adaptada a la estrella que gobierna su sistema. Nosotros no. 2. Problemas crónicos de espalda y articulaciones. Nuestra columna es un desastre evolutivo. La lumbalgia es universal. El cuerpo humano parece diseñado para otra gravedad, para una carga menor. Muchos científicos que investigan la ergonomía natural dicen lo mismo. Nuestro esqueleto no coincide con la biomecánica terrestre. Es como si hubiéramos sido ajustados a la fuerza para caminar erguidos en un planeta que no estaba hecho para nosotros. Y en los comentarios voy a leer que el perro ovejero alemán, por ejemplo, tiene problemas de columna y que no somos nosotros solos. Y quiero aclarar que el manto negro, tal y como muchas otras especies, están modificadas por el hombre, tratando de ser Dios. El ejemplo más cercano que tengo desde acá mismo, que estoy grabando este video, es Teniente Black, un pez goldfish telescópico negro de mi acuario. Si yo lo despachara al río, no dura ni una hora antes que se vaya al cielo de los peces, porque estas especies están muy modificadas por humanos. 3. Los partos humanos, el mayor misterio biológico. El nacimiento humano es tan peligroso, tan traumático, tan mal diseñado, que no coincide con ningún otro mamífero. Las hembras humanas tienen un riesgo enorme en cada parto. Los bebés nacen inmaduros, dependientes, casi incapaces de sobrevivir sin ayuda constante. Los antropólogos dicen que es porque el cerebro es demasiado grande. La teoría extraterrestre dice algo distinto. Nuestro cerebro no estaba pensado para este envase. Es una tecnología demasiado grande para una estructura demasiado chica. 4.
enfermedades mentales y emocionales únicas. Ninguna especie tiene el abanico de trastornos psicológicos que tenemos nosotros. Ansiedad, depresión profunda, crisis existenciales, traumas, disociaciones, paranoias complejas. Es casi como si nuestra mente no estuviera calibrada para esta realidad, como si estuviéramos usando un software demasiado avanzado sobre un hardware que no lo soporta. 5. Relación destructiva con el entorno. Todo animal en la Tierra se adapta a su ecosistema. El humano hace lo contrario, modifica, rompe, invade, contamina, reemplaza. No encajamos en la cadena ecológica, no tenemos un rol natural. Somos una anomalía, un organismo que parece estar fuera del sistema. Y ahí aparece la pregunta que cambia todo. ¿Qué especie nativa de un planeta destruye su propio planeta? Ninguna, a menos que no sea nativa o un virus. 6. La genética humana tiene parches extraños. Nuestro ADN está lleno de segmentos que parecen insertados, retocados o activados en momentos extraños de la historia evolutiva. Hay saltos de complejidad tan repentinos que rompen cualquier modelo natural. Es como si alguien hubiera metido mano, como si hubiéramos sido optimizados para algo que todavía no entendemos. Y entonces, gente, la teoría dice lo siguiente: el cuerpo humano no es de la Tierra, es una adaptación forzada a un ambiente que no fue el original. Somos visitantes o descendientes de visitantes. Y abro la puerta a la idea más inquietante de todas. ¿Y si no somos de acá? ¿De dónde somos? ¿Y quién nos trajo? Bueno, ahora vamos a entrar en una de las teorías más inquietantes de todas. Una que no habla de creadores, ni de evolución acelerada, ni de genética alterada. Habla de encierro, de limitación, de la posibilidad de que el ser humano esté viviendo en una cárcel sin darse cuenta. La llaman la prisión elegante y dice lo siguiente: el ser humano no evolucionó en la Tierra, llegó acá, o lo trajeron, no como experimento, ni como siembra genética, sino como castigo, como si la Tierra fuera un planeta de confinamiento, una colonia penal biológica, una prisión, pero diseñada tan perfectamente que jamás la cuestionamos. 1. Una cárcel no necesita barrotes, solo necesita límites que no entendamos. La Tierra reúne todas las condiciones para limitar una especie avanzada, gravedad justa para mantenernos atados, un ecosistema que exige supervivencia constante, un cielo que no podemos atravesar sin tecnología extrema, un ciclo de nacimiento y muerte que nos mantiene ocupados, cuerpos frágiles dependientes que nos obligan a permanecer vulnerables. Es una cárcel que no parece cárcel, una prisión disfrazada de hogar. 2. La amnesia de origen como herramienta de control. La teoría plantea que no recordamos nuestro origen verdadero porque fuimos reiniciados al llegar acá, y que esta falta de memoria no es un defecto, es parte del castigo, porque un prisionero que no recuerda su pasado no puede planear su fuga. Y ahí aparece el detalle filosófico. El ser humano es la única especie que se pregunta de dónde viene, quizás porque somos la única especie que lo olvidó. 3. La inteligencia como arma que no podemos usar. Somos una especie extremadamente inteligente para estándares terrestres, pero profundamente limitada para estándares cósmicos. Pensamos, creamos, calculamos, soñamos, pero morimos en menos de un siglo. Nos deprimimos, nos enfermamos, nos traicionamos entre nosotros. Es como tener un software impresionante dentro de un hardware frágil, una forma muy sutil de limitar lo que podríamos llegar a ser. 4. La Tierra como recinto de contención natural. Esta teoría dice que la Tierra tiene todo lo necesario para funcionar como jaula, océanos que impiden el movimiento libre sin tecnología, un espacio hostil imposible de atravesar a simple vista, un tiempo de vida corto para evitar que recordemos quiénes éramos,
un sistema social que se reinicia cada pocas generaciones. Y acá viene lo más oscuro. Una cárcel perfecta no es la que encierra, es la que convence al preso de que está libre. 5. ¿Por qué nos habrían encarcelado? Las versiones varían, pero todas coinciden en algo. El ser humano sería peligroso, demasiado violento, demasiado creativo, demasiado impredecible, demasiado capaz de alterar un ecosistema o dominar otras especies. Una civilización avanzada habría decidido aislar a nuestra especie en un planeta donde estemos entretenidos, sobreviviendo, nos matemos entre nosotros, nos enfermemos, envejezcamos rápido y jamás podamos recuperar nuestro verdadero potencial. Y lo más inquietante es que, si esto fuera cierto, entonces la pregunta no es quién nos creó, sino de qué nos protegieron, o peor, a quién protegieron de nosotros. Esta teoría no dice que somos esclavos ni experimentos, dice algo más profundo, que somos prisioneros sin barrotes, habitaciones de una cárcel hermosa, convencidos de que la libertad que sentimos es simplemente parte del castigo. Bueno, ahora llegamos a la teoría más incómoda de todas, la que no habla del cuerpo ni del ADN ni de los huesos, sino de lo único que realmente nos hace humanos, la conciencia. La teoría dice así: el cuerpo humano podría ser de la Tierra, pero la mente no. Esta hipótesis plantea que, en algún punto de nuestra historia evolutiva, algo o alguien intervino no para crear nuestro cuerpo, sino para encender nuestra mente, como si nuestra especie fuera un organismo biológico normal, al que se le instaló un sistema operativo completamente distinto. Y acá empieza lo inquietante. 1. La conciencia humana no tiene explicación evolutiva clara. La autocrítica, el pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico, la culpa, el tiempo, el arte, la espiritualidad, nada de eso aparece gradualmente. Todo surge de golpe. La biología no puede explicar por qué un cerebro de primate empezó a preguntarse quién es, por qué existe y qué hay después de la muerte. Esa pregunta, esa chispa, no encaja con la evolución natural. 2. El encendido brusco. Algo activó nuestra mente. Hay un momento en la historia en el que la actividad simbólica humana explota. Enterramos a nuestros muertos, honramos deidades, contamos historias, hacemos arte, desarrollamos moral, buscamos propósito. Ese salto es tan repentino que algunos científicos proponen la idea de un interruptor cognitivo. La teoría extraterrestre dice otra cosa. Alguien nos activó. 3. Los humanos percibimos más de lo que deberíamos. Somos la única especie que mira al cielo y siente nostalgia. La única que siente que pertenece a otro lugar. La única que sueña con viajar más allá del planeta que la vio nacer. Una conciencia terrestre debería conformarse con su entorno. La nuestra quiere romperlo, quiere escapar, quiere trascender. Es como si tuviéramos memoria residual de haber pertenecido a otro tipo de existencia. 4. La conciencia no estaría generada, sino conectada. Esta teoría propone que el cerebro es un receptor, no el origen. La mente es externa, no interna. La identidad humana es un flujo, no una producción biológica. Es decir, somos terminales biológicas conectadas a una red que no podemos ver. Y cada mente humana sería una especie de antena que capta un tipo de información que no pertenece a este planeta. 5. El error de diseño, la disonancia humana. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué sentimos vacío existencial? ¿Y por qué nos duele tanto estar vivos? Porque según esta teoría, la conciencia injertada no encaja con la biología terrenal, como si el software fuera demasiado pesado para el hardware que lo contiene. La ansiedad, el miedo a la muerte, el pensamiento excesivo serían síntomas de incompatibilidad.
Somos una mente que no coincide con su cuerpo, viviendo en un mundo que no coincide con nuestra mente. 6. El humano como híbrido espiritual. Finalmente la teoría dice que somos una mezcla, cuerpo terrestre, mente externa, identidad divina entre dos orígenes. Y eso explica por qué estamos constantemente entre dos mundos, entre lo material, lo espiritual, entre lo instintivo y lo racional, entre lo animal y lo divino, entre lo terrenal y lo que sea que nos dio la chispa. Y acá aparece la frase que cierra la teoría. No recordamos quién nos dio la conciencia, pero sí sentimos que no pertenece a este mundo. Eso es lo que llamamos ser humano. Y ahora que recorrimos estas 6 teorías, ahora que vivimos lo que la ciencia calla, lo que la historia esconde y lo que la biología no puede explicar, queda una última reflexión. Porque entre todas estas ideas, los Anunnakis, la pandermia dirigida, la conciencia injertada, la prisión elegante, hay un hilo que las conecta. La sospecha de que el ser humano no es de esta tierra. La certeza íntima de que algo en nosotros viene de otro lado. No todo el mundo está preparado para cuestionar su origen, para mirar más allá del relato, como que nos vendieron desde chicos. La mayoría de la gente prefiere la versión simple. Somos productos de la evolución, nada más. Pero vos no, vos que estás escuchando esto ahora, vos ya sabías, desde antes de poner play a este video, que la historia oficial no cierra del todo, que hay algo más, que hay una pieza que no encaja. Vos sos parte del pequeño porcentaje de personas que pueden mirar el mundo y sentir que no pertenece del todo, que la nostalgia que llevamos adentro no es por un lugar del pasado, sino por un lugar que no recordamos. Vos, que estás acá, sos exactamente el tipo de persona para quien este mensaje existe. Y te voy a decir algo más fuerte todavía. Si esta teoría es cierta, vos no estás escuchando este video. Vos lo estás recordando. Recordando lo que siempre estuvo ahí, escondido en la grieta de la conciencia humana. Que somos visitantes, híbridos, fragmentos de una historia cósmica más grande de lo que podemos imaginar. Después de ver todas las teorías juntas, hay una idea que, al menos para mí, se vuelve inevitable. El ser humano no se siente de esta tierra, porque no lo es, pero no por castigo, no por accidente, ni por experimento, sino porque somos parte de algo que no terminó todavía, algo que está en curso, algo que sigue despertando, que sigue empujando desde adentro de nuestra mente para recordarnos quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Y si hay una verdad escondida detrás de todas estas teorías, es esta. No somos el final de la historia humana, somos el principio, el preludio de algo mucho más grande, algo que no se puede encerrar en un planeta, algo que nació para irse, quizás, y solo quizás. Los extraterrestres no están afuera, están adentro, en cada uno de nosotros, en esa chispa que nos hace diferentes, en ese impulso que nos llama hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo desconocido. Porque mientras los animales miran el suelo, nosotros miramos las estrellas y eso, gente, nunca fue casualidad. Buenas noches. Debemos hacer silencio. Si ustedes me escuchan, estamos muertos. Ustedes creen que son inofensivos. Inofensivos. Miren su historia. Cruzan océanos solo para matarse por ideologías. Dividen el átomo y, en lugar de buscar energía, crean bombas. Ustedes no son una civilización. Son un nido de serpientes rabiosas. Ustedes no señalan. Ustedes apuntan. Y luego disparan. Son peligrosos, demasiado peligrosos. No nacieron ahí, fueron puestos ahí. ¿Saben por qué? Para que no destruyeran el resto del universo, malditos idiotas.